Nunca podría comparar el dolor que estoy sintiendo en mi cuerpo con algo mayor. Es como si hubiera sido golpeada por rocas durante muchas horas y mi piel picara por las heridas. Mi pecho se siente tan pesado que juraría que tengo algo encima de mí. Mi garganta está seca y mi cabeza duele al punto de ser insoportable. El sueño que estaba teniendo era extraño y aterrador al mismo tiempo, como si estuviera viviendo mi peor pesadilla. Mi cuerpo no se siente para nada tranquilo y mi mente está en igual sintonía. Es como si estuviera despertando. No recuerdo mucho, solo sé que estaba en un taxi camino al departamento de Becky y luego todo se oscureció, como si me hubiera quedado dormida en un momento rápido. Recuerdo ver a mi madre, de pie y sonriente, y junto a ella estaba papá. Recuerdo que los abracé durante un tiempo que se sintió como la eternidad, la maravillosa eternidad, y luego, cuando les iba a decir lo mucho que los amo y los extraño, desaparecieron, como si jamás hubieran estado frente a mí. La desesperación por recuperarlos se apoderó de mí. Me escuchaba gritar, pero al mismo tiempo sentía que no tenía voz. Escuchaba el eco, pero al mismo tiempo mis oídos parecían tapados. Estaba en la oscuridad absoluta, pero al mismo tiempo veía la luz. Quería estar cerca de Becky. Quería regresar a ella, pero no sabía dónde me encontraba. Recuerdo entonces escuchar voces, muchas voces, entre ellas las voces de mis padres, hablándome y llamando mi nombre. Quería ir con ellos, quería volverlos a ver, quería abrazarlos nuevamente, pero no los podía ver. No estaban conmigo. Estaba en un vacío que no tenía profundidad, como si flotara en el universo y no hubiera nada debajo de mis pies. Al mirar, mis manos están llenas de sangre y un líquido oscuro. Las acerco a mi nariz y huelo el aceite de auto. Sin comprender qué sucede, giro mi cabeza buscando algo de qué sostenerme, pero no encuentro nada, solo un fondo negro del que no puedo escapar. Algo baja por mi rostro y, en cuanto coloco mi mano allí, la siento humedecerse. Al observar hay mucha más sangre. ¿Qué diablos sucede? Escucho nuevamente voces, esta vez voces familiares, muy cercanas. Escucho mi nombre y la desesperación en aquel tono. ¿Por qué estoy aquí? Intento gritar, pero no sale algún sonido de mi boca. El dolor nuevamente me invade. Siento presión en mi pecho y espalda. Siento ardor en mis brazos y rostro. Siento un enorme mareo. Y cuando voy a moverme, algo me jala hacia abajo, como si una cuerda se hubiera enredado en mi pie. La desesperación me invade e intento moverme, pero es imposible. Ya he sido sujeta con fuerza y me están expulsando de allí. Y en cuanto abro mis ojos, una fuerte luz está frente a mis ojos. Intento aclarar mi garganta, pero me duele, mis ojos arden, mi cabeza da vueltas, siento ganas de toser, pero algo me lo impide. La luz se mueve frente a mis ojos. Escucho nuevamente voces, pero mis oídos se están acostumbrando al sonido, así que no logro reconocer lo que dicen. Siento a alguien tomando mis hombros, y en cuanto la luz se aleja, parpadeo varias veces adaptando mi vista. Frin, vamos a sacar el tubo, ¿de acuerdo? No sé lo que significa aquello. No logro identificar aquella voz o la persona que está frente a mí. Intento hablar, pero no sale palabra alguna. Solo hay un enorme dolor en mi garganta, como si algo estuviera allí. La sensación de náuseas me invade en cuanto se mueve algo en mi interior, y luego, como un tirón, sacan aquella cosa de mi boca, generando que tosa y sienta ganas de vomitar. Toso varias veces, moviendo mis manos a diferentes lados, recordando dónde estoy y qué es lo que sucede. Unas manos me sujetan los brazos y hacen un sonido de calma, tranquilizándome. Miro a la persona frente a mí. Ella tiene sus ojos rojos y llenos de lágrimas. Una enorme sonrisa adorna su rostro y su cabello está sujeto en una coleta alta. Bienvenida de vuelta. Nam susurra, acariciando mis brazos con lentitud. La cama en la que estoy comienza a elevarse poco a poco para hacerme sentar, y al mirar alrededor, todo mi equipo está allí, junto a Charlotte.
Que... Intento hablar, pero mi garganta duele, al igual que todo mi cuerpo. ¿Dónde? Pregunto. Mi voz está demasiado ronca, así que Samantha rápidamente se acerca y coloca frente a mí un vaso con agua, haciendo que beba desde la pajilla. «Bebe agua», me pide, y yo bebo como si me hubieran prohibido aquel líquido. El agua hace que el dolor disminuya y pueda sentir mejor el interior de mi boca. La enfermera me observa detalladamente mientras sonríe, sus ojos del mismo modo que los de Nam. ¿Qué sucedió? Hablo con dificultad, alejando mi rostro cuando ya he bebido suficiente agua, mirando mis brazos y mi cuerpo, notando las heridas en mí. «Tuviste un accidente». Infa se acerca, hablando bajo. «Un auto se pasó el semáforo y chocó contra el taxi en el que ibas». Acaricia mi cabeza. Frunzo el ceño sin poder recordar mucho. «¿Dónde está Becky?», pregunto, mirando a mi alrededor. En ese momento, Charlotte se acerca con una sonrisa, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata blanca. «Ella está en camino», responde a mi duda. «Posiblemente se esté dando contra la ventana del auto», Samantha bromea. «No se alejó de ti ni por un segundo, esperando a que despertaras, y en cuanto se va por un poco tiempo decides volver a la vida». Sonrío ante sus palabras, mirando a los demás. «¿Cuánto llevo dormida?», pregunto con curiosidad. El silencio alrededor es extrañamente tenso y algo tétrico, lo que me causa escalofríos. «Nam», la llamo, y ella se cruza de brazos, suspirando. «3 días». Bajo la mirada y veo mis manos. Están llenas de varios cortes pequeños, rojizos por la sangre. «No te preocupes, tus manos están intactas», continúa hablando, pero yo solo puedo mirar mi piel llena de más heridas. «Tu hombro mejorará con terapia, no hay daños internos, y tu recuperación será rápida si sigues las instrucciones». Habla como toda una profesional. «¿Puedo seguir operando?», pregunto, sintiéndome algo perdida por toda la información que estoy teniendo. «Por supuesto que puedes», Charlotte es quien responde. «Tus nervios no fueron afectados y el hombro se dislocó, pero con buena terapia y un buen cuidado regresarás a tu trabajo». Habla divertida, sonriendo a los demás. «Será una recuperación larga», advierte, y es allí cuando la miro. «Me alegra que hayas despertado». Sus palabras generan un nuevo silencio alrededor. Miro a Nam por varios segundos y ella no lo soporta más. Se acerca hasta donde estoy y me abraza con fuerza, enterrando su rostro en mi pecho, empapando mi bata azul con sus lágrimas. Su llanto se escucha y yo solo puedo mirar a los chicos, quienes hacen un movimiento de cabeza. Sonrío y me abrazo a la doctora, pasando mis manos por su espalda. Nam se abraza con fuerza mientras deja salir todo su llanto, moviendo su cabeza para besarme en la frente, y yo hago una mueca de dolor. «Lo siento», se disculpa apenada. «Olvidé que estabas herida». «Tú cerraste esa herida. ¿Cómo se te olvida?». Charlotte la golpea en el hombro, haciendo reír a los demás. «Estoy en mi momento, déjame». Habla como una niña pequeña, regresando a su abrazo. A pesar del dolor que siento en todo mi cuerpo, permito que Nam me abrace a su voluntad, pues, por lo general, es algo que no dejo que suceda, y ya que acabo de despertar de un accidente, lo menos que ella merece es este acto. Un accidente. Tuve un accidente. Abrazo a mi mejor amiga de vuelta, sintiendo aquella noticia como un balde de agua fría sobre mí, tratando de procesar lo que sucedió, pero sin poder recordar mucho. Pensar en lo que ellos tuvieron que vivir mientras yo estuve inconsciente es algo casi aterrador. Saber que estuve dormida mientras hacían lo imposible por tenerme con vida. Qué escalofriante. «¿Cómo está el conductor?», es lo que pregunto, sintiendo los brazos de Nam aflojarse de mi cuerpo. «El taxista falleció en el accidente», Billy habla, acercándose hasta donde estoy. Aquellas palabras me dejan sin habla,
prácticamente procesando que yo pude ser esa persona. Recibió todo el impacto, no había mucho por hacer. Acaricia mi brazo, mirándome con ternura. Tú estás aquí, y eso es más que suficiente para todos nosotros. Miro a cada uno en la habitación, tratando de mantener la calma. ¿Y el otro conductor? De inmediato noto la tensión de todos alrededor. Elevo una ceja, sintiendo el dolor en esta al hacer el movimiento, y cuando trato de tocar el área, Billy me lo impide. «Tienes una herida allí, quédate quieta», susurra, sonriéndome. El otro sujeto se dio a la fuga. La policía está investigando, explica, y yo abro mi boca en sorpresa. No es tiempo de hablar de eso, debes descansar. Suspiro cuando dice eso, mirándolo con el ceño fruncido. Me están diciendo que dormí por 3 días. ¿Quieres que continúe? Él se ríe, dando un beso en el dorso de mi mano. Eres doctora, más que nadie sabes que debes recuperarte bien. Hank habla cruzándose de brazos, y si tengo que venir para atarte a la camilla, lo haré. Debo hacer algunas pruebas para ver que todo esté bien. Charlotte se acerca, mirándome. Te llevarán al primer piso para que puedas tener tu recuperación con más seguridad, explica, y yo escucho con atención. ¿Eres mi doctora? Sonrío, mirando a la mujer quien mueve su cabeza. Ella lideró la cirugía. Nam habla, sujetándola del hombro. James y Amanda también estuvieron allí. En cuanto menciona esos nombres, mi sonrisa desaparece. Y yo también. No podía dejar que hicieran cosas con tu cuerpo, solo yo puedo, cariño. Se acerca para abrazarme, y yo sonrío sin emoción alguna, tratando de no estar tensa ante aquella información. El ambiente es ligero debido a las ocurrencias de Nam. Sin embargo, pensar en que James y Amanda estuvieron en mi cirugía es algo extraño, por no decir desagradable. No he olvidado lo que Becky me dijo, y por supuesto, no olvidaré tan fácilmente algo tan importante como lo que ellos me ocultaron. Solía pensar que ellos me admiraban por lo que soy, porque fui alumna de Amanda, porque James vio el talento de mi padre y mi talento. Sin embargo, solo me tenían cerca porque hay una enorme culpa sobre sus espaldas. Para mí, verlos ahora es una decepción. Ya ni siquiera siento el respeto que anteriormente les tenía, pues todo eso se fue al precipicio en cuanto supe que sabían de la muerte de mi padre. Sé que no es su culpa y que no debería de odiarlos, pero ellos pudieron evitar esa tragedia. Sí que pudieron hacerlo. Y querer comprarme con un excelente puesto en su hospital, con una excelente atención a mi madre y dinero en una cuenta bancaria, no es algo que les vaya a salir del todo bien, pues apenas me recupere, me iré de este lugar. El dinero no compra un perdón, y mucho menos algo que me han ocultado por tanto tiempo. ¿Puedo pasar? La voz de Amanda se escucha alrededor. Nam se endereza rápidamente y yo solo puedo mirar con seriedad a la mujer mayor. Escuché que despertaste. ¿Cómo te sientes? Se acerca hasta donde estoy tomando mi mano. Estoy bien. Alejo con lentitud mi mano, entrelazando mis dedos sobre mis piernas. Charlotte dice que debo descansar. Miro a la joven cirujana. Y creo que eso quiero. Me duele la cabeza. No era mentira, pues un leve dolor había comenzado. Déjame hacer las pruebas y te dejaré descansar. Charlotte se acerca, mirando a Samantha. Ayúdame con su traslado. Rápidamente la enfermera se acerca, asintiendo. Yo hago las pruebas. Amanda toma el hombro de Charlotte. No has descansado nada, puedo hacerlo. La cirujana no sabe qué decir, y yo internamente deseo que se niegue, pues realmente no estoy con humor para hablar con la mujer mayor. Frin. Aquella voz resuena alrededor, haciendo que todos volteen a la puerta. El silencio es eterno, o tal vez así lo siento yo, como si el tiempo y el espacio se detuvieran solo para nosotras, solo para disfrutar la mirada de la otra.
Ella es tan hermosa, su rostro es tan delicado y tan único. Mi corazón late con solo escucharla y mis manos tiemblan con solo mirarla. La amo tanto. Sus ojos están rojos y llenos de lágrimas. Podría jurar que estuvo llorando anteriormente, pero creo que no es momento para preguntar qué sucede, sobre todo cuando todos están en la habitación. Becky se acerca a pasos lentos, como si tuviera miedo de acercarse. Detrás de ella, visualizo a James acercándose a su esposa, susurrando algo en su oído, pero ignoro aquella interacción. Quiero concentrarme en mi novia y en nadie más. Tengo mis ojos solo en ella. Becky llega hasta la camilla y toma mi mano. Las lágrimas salen de sus ojos mientras me mira. Pasa su otra mano por mi rostro, inspeccionando y verificando que estoy ahí y soy real. No resisto más y dejo soltar algunas lágrimas, pues tenerla conmigo es paz para mi corazón. Sus manos acarician mi piel con delicadeza, tratando de no herirme. El dolor en mi cuerpo desaparece con solo tenerla frente a mí. Sujeto su rostro para acercarme y pegar mi frente a la suya, inclinándome para besarla. Pero ella se desvía, besando mi mejilla en su lugar. La miro por varios segundos y evito pensar en aquel rechazo como algo malo, pues sé que quizá está demasiado emocional para algo así. Además, probablemente no quiera herirme. No estuve aquí, Becky susurra, abrazándome con fuerza y enterrando su rostro en mi cuello. Debía estar aquí, repite, y yo acaricio su espalda, negando. Ya estás aquí, es lo que digo, notando cómo todos salen de la habitación, dejándonos solas. Estás aquí y eso me importa. Ella se aleja, mirando mi rostro y luego mi cuerpo, sus lágrimas saliendo sin parar. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Pregunta, y yo niego, sonriendo. Dejó de doler en cuanto te vi. Acaricio su mejilla, mirándola a los ojos. Lamento haberte dejado sola por tanto tiempo. Ella está en silencio. Limpio sus lágrimas con mis manos, tratando de calmarla. No me volveré a ir. Becky baja la mirada y cubre su boca, sollozando. La abrazo nuevamente y hago un sonido para que mantenga la calma. Tranquila, estoy bien, aquí estoy. Esto no es justo, susurra, y no comprendo a lo que se refiere. Sin embargo, me mantengo en silencio, pues sé que ahora mismo son sus emociones las que hablan por ella. Acaricio su espalda mientras beso su cabeza una y otra vez. Ella no quiere alejarse de mí, y yo amo que se mantenga de ese modo. El dolor en mi cuerpo desapareció en cuanto la tuve entre mis brazos, e incluso el dolor de cabeza dejó de estar presente en cuanto la escuché. Me siento tan bien cuando estoy con ella. Becky se aleja nuevamente y toma mis manos, besando mis nudillos. Luego acaricia con sus dedos mis heridas ya sanas para llegar a mis muñecas, en donde deja 2 besos en cada una, justo en las cicatrices de hace años. No comprendo su comportamiento, pero me dejo querer a su modo, sin necesidad de abrumarla con preguntas. Sus dedos suben por mis brazos, acariciando con tal delicadeza que me genera cosquillas, y luego llega a mi cuello, hasta detenerse en mi rostro. Ella no me ve a los ojos, ella ve los movimientos que hace. Acaricia mis mejillas, mi barbilla, mis labios, mi nariz. También se dirige a mis cejas, como si estuviera analizando todo mi rostro, como si intentara buscar algo allí. Tomo sus manos y luego intento acercarme a ella para besarla, pero nuevamente desvía su rostro, besando mi frente. Suspiro y me mantengo en silencio, esperando por ella. Beck. Charlotte toca la puerta y luego la abre ingresando. Debo hacer las pruebas, avisa, y mi novia solo asiente. La traeré pronto, sonríe a su prima. Samantha ingresa junto a Melissa y ambas mueven mi camilla. Sin embargo, no suelto la mano de Becky. ¿Estarás aquí cuando regrese? Ella me mira, aún con lágrimas en sus ojos, y luego asiente, besando una última vez mi mano. Te amo, susurro,
acomodándome en la camilla para observar el camino que están por tomar. Como doctora, sé que debo hacerme varias pruebas para poder estar tranquila de que nada esté mal con mi cuerpo, porque si por fuera todo parece estar en buen estado, por dentro podría ser todo lo contrario. Y considerando que estuve en un coma por 3 días, mi cerebro podría desconectarse nuevamente, pues la hinchazón no podría haber reducido del todo. Y mientras Charlotte me hace cada prueba, yo solo puedo pensar en el accidente que tuve. Ahora lo recuerdo. Recuerdo sentir tanto miedo. Recuerdo cómo miré ese auto ir a toda velocidad contra el taxi. No se pasó ningún semáforo. Era como si nos estuviera esperando. El pánico que me invadió fue enorme y luego el golpe tan directo causó que me desmayara en el acto. Jamás sentí tanto miedo como en ese instante. Saber que podría ser mi último día en la tierra. Pensar que pude tener el mismo destino que el chofer de aquel taxi. Intento mantenerme tranquila, pues ya he despertado y sé que estaré bien. Sin embargo, el temor sigue allí, tan vivo, tan latente. Nunca me ha gustado estar como paciente, pues es algo que no tolero, sobre todo por la cantidad de cuidados que amerita estar enfermo, y ahora parece que esa incomodidad va a llegar. Además, la lástima con la que me van a mirar será mucho mayor, y eso será suficiente para querer levantarme de esa camilla y comenzar a trabajar. Solo espero poder resistir a todo esto. En cuanto me asignan mi habitación, Samantha rápidamente abre las cortinas para que los rayos de sol traspasen la ventana. No sé qué hora pueda ser, pero se siente cálido, nada comparado al frío de la anterior habitación. Todos siguen allí y, aunque eso es algo que me reconforta y llena de calidez mi corazón, preferiría que no me miraran como si me fuera a morir. Aún no es momento. Becky está apoyada en una pared, con sus brazos cruzados y su mirada en algún punto del suelo, perdida en sus pensamientos. Solo sonrío y la dejo tranquila, pues sé que los chicos nos darán nuestro momento. Por ahora solo debes descansar. Charlotte se acerca. En cuanto tenga los resultados, los traeré para ti, sonríe. Yo iré a mi casa, tengo 3 días sin dormir, y ya que mi paciente decidió por fin despertar, merezco un buen sueño. Tomo su mano y la aprieto, agradeciendo lo que hace por mí. Si no hacía esto, lo haría alguien más, susurra, sin darle importancia. Gracias de todas formas, susurro, y ella solo mueve su cabeza, girándose para salir. ¿Quién más está sin dormir?, pregunto, y de inmediato todos se miran entre sí. Al reírme, un dolor fuerte se apodera de mis costillas y me sujeto con la mano, haciendo una mueca. Tú deberías dormir, Billy se acerca. Aún tu cuerpo no sana del todo. Nosotros nos vamos a turnar para tomar un descanso. Los demás mueven la cabeza ante las palabras del hombre, asintiendo. Se ven terribles, intento bromear. Gracias, les agradezco a todos. Sobre todo a ti. Nam solo se inclina de hombros, moviéndose en su lugar con timidez. Hice mi trabajo. De otro modo, Infa podría lanzarme del 6º piso. La señala, y la mujer mencionada solo mueve su cabeza, confirmando dicha teoría. Descansa, Frin. Estaremos aquí en cuanto despiertes. Sonríe, acariciando mi rostro. Becky te cuidará. Ante la mención de mi novia, la miro, y ella mira a los demás, como si no estuviera en este plano terrenal. En cuanto regrese a la tierra, Nam susurra, besando mi mejilla. Todos se van de la habitación. El silencio que nos rodea a las dos es extraño. No es incómodo, ni mucho menos tenso, solo extraño, como si ella estuviera en otro mundo y yo solo deseara su atención, lo cual no está del todo lejos. Intento acomodarme mejor en la camilla para mirarla, pero al hacer un movimiento mal, me duelen nuevamente las costillas y me quejo. En ese instante, ella se acerca y me ayuda, ajustando la almohada debajo de mi espalda para mayor comodidad. Ambas estamos en silencio. Becky se sienta en la banca de metal y toma mi mano, comenzando a jugar con mis dedos. ¿Qué ocurre en esa cabeza tuya?,
Pregunto divertida, comenzando a sentirme algo somnolienta. No es nada, susurra sonriendo. ¿Te ves cansada? ¿Tampoco has dormido? Becky niega, apoyando su barbilla en su mano, mirando nuestros dedos entrelazados. Duerme. Ya sabes que estoy bien, ya puedes descansar. Inténtalo también, por favor, me pide, y yo muevo mi cabeza asintiendo. ¿Me besas?, pregunto con timidez. Por un instante, nuestras miradas se cruzan. El anhelo y deseo están en mí, demasiado vivos como para ignorarlo. Lo que más quiero es que se acerque y me dé un beso, para estar mucho más tranquila y saber que nada malo volverá a suceder. Pero ella no parece pensar del mismo modo. Sus labios se dirigen a mi mano, inclinándose hacia atrás para alejarse un poco. No quiero lastimarte, ella menciona. Tengo herido el cuerpo, no los labios, casi le suplico. Ve, le pido, y ella parece tener una lucha interna, lo que me genera mayor ansiedad en mi cuerpo. ¿Estás enojada? En ese momento ella me mira, negando. No lo estoy, solo intento procesar. Se detiene de inmediato, mirándome. Descansa, insiste, y yo me quedo en silencio, sin ánimos de continuar con mi pedido. Me rindo ante mi petición y entonces me acuesto en la camilla, quitando la almohada de mi espalda para mayor comodidad. Mis párpados se sienten pesados y no es mucho tiempo el que debo esperar para dormirme. Sin embargo, no es un sueño agradable el que tengo, y solo puedo ver imágenes de mi accidente, el recuerdo del auto directo al taxi, el olor de las llantas, el olor del aceite y la gasolina, el olor a quemado. Puedo sentir el dolor en mi cuerpo, la sangre saliendo de mí, los gritos, el sonido de las alarmas. Puedo sentir el miedo, puedo sentir cómo mi alma sale, y en cuanto regresa a mi cuerpo, despierto, saltando en mi lugar, mirando a los lados, respirando con dificultad y tratando de calmar mi ritmo cardíaco. Una pesadilla, solo fue una pesadilla. Trago saliva y miro a los lados, notando que Becky no está cerca. Me inclino un poco en la camilla para mirar hacia la puerta del baño, notando la luz encendida allí. Suelto todo el aire que tenía retenido y me vuelvo a acostar, mirando la hora en el reloj de la pared. Son las 2 de la mañana. Cierro mis ojos por un momento, sintiendo el sudor bajar por mi cuello, estando algo incómoda por el calor que siento en mi cuerpo. Nuevamente trago saliva sintiéndome sedienta. Abro mis ojos y miro a los lados, buscando alguna botella de agua, pero no hay. En el momento en que estoy por llamar a Becky, la puerta del baño se abre y ella sale de esta, con su vista en el suelo, limpiando sus lágrimas con un pañuelo. La imagen que tengo de ella es suficiente para romperme el corazón. Verla de ese modo tan vulnerable causa en mí un dolor mucho mayor que las heridas que ya tengo. Ella se ve tan pequeña cuando llora, amerita de tanto cuidado. Becky eleva la mirada y se cruza con la mía. Su labio inferior tiembla y por un instante desvía la vista, volviendo a limpiar sus mejillas. ¿Qué ocurre? Ella niega, cerrando la puerta del baño. Becky. No es nada, ella insiste, acercándose hasta donde estoy. ¿Qué haces despierta?, pregunta con curiosidad. Yo solo puedo observar sus ojos rojos e hinchados, así que acerco mi mano hasta su mejilla, acariciando, notando cuando cierra sus ojos. Dime qué pasa, le pido, pero ella vuelve a negar. Solo estoy feliz de que despertaras. Besa mi frente, sentándose en la banca para luego tomar mi mano. Intento procesar todo lo que ha sucedido, explica, y yo me mantengo en silencio. Acuéstate conmigo. Becky niega de inmediato, apoyando su barbilla en su mano. No me vas a hacer daño, le digo, pero ella insiste en negar. Ahora estás más delicada, estaré aquí, son sus palabras, manteniendo su agarre en mi mano. Duerme, pide casi en súplica, y yo hago lo que me dice.
Sentir su rechazo nuevamente es algo que comienza a doler en mi pecho. Estaba acostumbrada a tenerla demasiado pegada a mí, tanto que ella no dudaría en acostarse a mi lado en el primer instante en que se lo pidiera. O tal vez estoy exagerando. Tal vez debería de acostumbrarme a que no siempre podremos estar de ese modo. O tal vez solo estoy imaginando las cosas. Estoy tratando de colocarme en su lugar, de pensar como ella y sentir lo mismo que ella. Trato de imaginarme un escenario donde todo es al revés. Trato de pensar en que soy yo la que está en esa banca de metal y es ella la que está aquí. Pero, cualquiera que sea el caso, solo llego a una sola conclusión. No estaría tan distante como ella lo está de mí. La inseguridad en mi cuerpo aparece y, junto a ella, la ansiedad por saber qué es lo que sucede. Pero sé que, por más que insista, debo esperar a que ella sola se acerque y me diga. Sin embargo, la extraño, y mucho. Nuevamente me quedo dormida, esperando que al menos el amanecer sea diferente a lo que fue el día de hoy, y deseando que todo mejore para bien. El dolor en mi cuerpo fue algo pasable, considerando la posición en la que tuve que dormir, y aunque esperaba que mi cabeza no doliera al despertar, fue todo lo contrario. Pero era algo normal, se quitaría en poco tiempo, o eso me dijo Charlotte. No tengo ánimos de hacerme un diagnóstico. Al abrir mis ojos, me encuentro sola en la habitación. Las ventanas ya están abiertas y mi intravenosa ha sido cambiada, junto con el líquido que debe pasar por mi vena. Probablemente Samantha ya pasó por aquí. Al mirar la hora en el reloj, me doy cuenta de que son más de las 9 de la mañana. No veo a la enfermera ni a mi novia cerca, pero no me alarmo, pues probablemente están buscando su desayuno. Aún no puedo comer alimentos sólidos, así que debo ser muy paciente con eso. Unos minutos después, Infa pasa por la puerta, sonriéndome y mirándome con cariño. Al acercarse, me da un abrazo suave y un beso en la mejilla, verificando que todo esté bien conmigo, y luego simplemente sentándose a mi lado. «Hoy te ves mejor», susurra tomando mi mano. «¿Cómo te sientes?» «Deja de preguntar eso», le pido, riendo con ella. «Háblame de otra cosa». Infa me mira por varios segundos y luego sujeta mi mano con las dos suyas, generando que frunza el ceño. «Vengo de hablar con la policía». Inclino mi cabeza sin comprender. Hicieron algunas preguntas sobre el accidente. En realidad, sobre Becky y sobre ti. ¿Becky? ¿Qué tiene que ver? Infa se muerde el labio y luego se inclina de hombros. Estoy tan confundida como tú, pero interrogaron a los chicos también y a Nam, explica, y yo me quedo mucho más confundida. ¿Tiene que ver con el accidente?, pregunto, pero ella se inclina de hombros sin tener la respuesta. No lo sé, supongo, es su respuesta. Antes de continuar con su charla, mi novia aparece del otro lado, ingresando con una bandeja de metal en sus manos y el desayuno sobre esta. «Hey, Beck», saluda Infa, y mi novia le sonríe. «Hola», habla tímida, colocando la bandeja sobre una mesa. «Melissa ya está por traer tu desayuno», explica tomando lugar en el sofá. «¿Y Sam?», pregunto con curiosidad. «Se quedó charlando con una chica», explica. Infa se coloca de pie y se acerca a Becky, tomándola de la barbilla. «Voy a comer, tranquila». Mi novia habla firme, y aquello es suficiente para mi amiga, quien nos deja solas. «Tus amigos son demasiado intensos». Me río de sus palabras, mirándola. Me acaba de pasar algo divertido. Ella parece más alegre que el día anterior, así que dejo que hable. Mientras esperaba el desayuno, un niño se me acercó, dijo que yo era su madre. Se ríe mientras bebe de su jugo. ¿Su madre?, pregunto divertida sin apartar mi mirada de ella. ¿Cómo es eso? Me tomó de la mano, estaba muy molesto. Pensó que lo dejaría. Becky no me mira para nada mientras juega con el sándwich en su plato. Le dije que podía ser alguna hermana y por eso me parecía.
pero él insistió en que su mamá tenía solo una. Una hermana perdida, tal vez. Me río de mi propio chiste, pero ella pierde su sonrisa mirando el pan frente a ella. Vamos, no fue tan mal chiste, le digo intentando que me mire. Beck, estás despierta. Samantha ingresa con un carrito de metal mirándome muy sonriente. Bien, debo anotar tus signos vitales para Charlotte y hacer que te tomes tus pastillas, por no mencionar tu desayuno. Melissa ingresa y por un instante ignoro la atención de mi novia, concentrándome en las dos enfermeras. Ambas se encargan de hacer su trabajo. Sin embargo, yo me concentro en mirar a Becky, quien está comiendo en silencio, prácticamente masticando cada 2 horas el sándwich que tiene en su boca. Aquello me preocupa bastante, pues hay algo que la está perturbando y no me quiere decir, por no mencionar lo distante que ha estado conmigo. Las chicas hablan sobre algo. La verdad es que no sé de qué rayos hablan. Yo solo la quiero mirar a ella. Su semblante triste, su rostro pensativo, su extraña distancia conmigo, su forma de cambiar de expresión cada vez que algo llega a su mente. ¿Qué pasa con ella? Me quejo cuando Samantha me sujeta de la costilla. La miro casi queriendo golpearla y ella se disculpa. Cierro mis ojos cuando el dolor incrementa al punto de ser insoportable. Rápidamente ella me acuesta en la camilla y abre mi bata, palpando el área. Becky se acerca con velocidad y observa lo que la enfermera hace, sin apartar la mirada. «Te daré calmantes», susurra, cerrando nuevamente la bata. «Deja de moverte, Frin, no te vas a recuperar». «Demonios, si no me movieras como costal de papa, lo entendería». Contesto con molestia, sintiéndome algo impotente y buena para nada en la situación en la que estoy. «Solo inyecta algo para el dolor», expreso de mala gana, moviendo mi brazo hacia arriba, pero solo causo que me golpee en la cabeza, justo en mi herida. «¡Diablos!», expreso, moviendo mis manos. «Cálmate», susurra la enfermera, buscando los calmantes junto a una botella de agua. «No te pongas a la defensiva ahora», pide, y yo frunzo el ceño, bebiendo agua luego de haber tomado las pastillas. «Iré con Charlotte, vendremos en un momento», explica, saliendo de la habitación con Melissa. Mi molestia es inmensa dentro de mi cuerpo. No puedo evitar cerrar mis ojos para tratar de pensar en otra cosa que no sea el dolor que me está invadiendo ahora mismo. Me siento tan inútil de esta forma. No puedo moverme, no puedo hacer mucho en la condición en la que estoy, y eso solo me frustra. Becky me mira desde su posición. Está de brazos cruzados mientras analiza mi rostro. Aquello solo me molesta más, pues no quiere ser comunicativa y eso es algo que no me gusta. Siempre se lo he dicho, pero parece haber retrocedido a cuando iniciamos. «Deja de mirarme así», le pido, cruzándome de brazos, tratando de no dañar la intravenosa. «¿Cómo quieres que te mire?», pregunta sonriendo de lado. «Pareces una niña pequeña». «Deja de decir eso», suspiro, demasiado molesta. «¿Qué sucede contigo?». Becky parpadea varias veces sin comprender. «¿Por qué estás tan distante conmigo? ¿Qué sucede?». «Ya te lo dije, trato de asimilar lo que sucedió», explica, y yo niego. «Eso es ridículo. Ni yo, quien fue la que tuvo el accidente, estoy de ese modo». La miro con seriedad. «No me hables así, esto para mí es difícil», Becky intenta explicar apretando mi pierna. «¿Y para mí no?», pregunto con ironía, moviendo mi pierna y causando nuevamente que me hiera en las costillas. Despierto, y lo que deseo es que mi novia me abrace, me bese, esté conmigo. Me quejo nuevamente al elevar la voz. «Y tú estás distante». «Frin», ella susurra, «no te alteres, debes estar bajo cuidado». «¡Al demonio!». Me muevo en la cama, pero nuevamente me causo dolor. «¡Maldición!», sujeto mi costado izquierdo. Ella se acerca, pero yo la empujo con mi mano. «¿Ahora sí te acercas? ¿Debo causarme daño para tenerte conmigo?», le pregunto mirándola.
¿Crees que esto no es duro para mí? Tuve un accidente, casi muero. Mi mejor amiga me operó junto con las personas responsables de la muerte de mi padre. La señalo. Y aquí estoy, solo deseando la compañía de mi novia, de la persona que amo. Grito nuevamente acostándome en la cama, cerrando mis ojos por el dolor. Déjame sola. Frin, ella habla bajo. Déjame sola, le pido, elevando la voz, y ella hace lo que digo, saliendo de la habitación. Al quedarme sola, golpeo con mucha frustración el colchón de la camilla, soportando el dolor que me invade y sacando todo el enojo que tengo en mi cuerpo. Esto es una porquería. No quería discutir con Becky, pero toda esta situación me tiene demasiado sensible. Solo la quiero conmigo, pero ella no parece pensar igual que yo. Intento dormir un poco, pero me es imposible. Ni siquiera puedo moverme en mi lugar porque mis costillas duelen como si estuvieran siendo golpeadas por martillos. Mi cabeza late y la herida arde. Elevo mi mano para tocar la venda y suspiro en alivio al notar que ésta no se encuentra húmeda. Nam me matará si esa herida se abre. No sé por cuánto tiempo estuve sola, no sé cuánto tiempo pasó. No quiero estar allí, pero lamentablemente debo estarlo. Y en cuanto siento que voy a perder la cordura, la puerta se abre, revelando a Nam. Ella se acerca en silencio y comienza a pasar su estetoscopio por mi pecho. Me mira varias veces y luego continúa con su trabajo. Es tan ridículo esto. Acabo de ver a Samantha charlar con una guapa chica. Comienza a hablar mientras se sienta en la camilla. Podría considerarlo lo más raro que he visto hoy, pero creo que algo más le gana. La miro sin comprender, con el ceño fruncido. Quiero decir, Becky no se despegaba de esta camilla por nada del mundo, y ahora que estás despierta, ella ve más cómodo el suelo de afuera. Hace una mueca, colocándose de pie para tomar mi botella de agua, abriéndola y bebiendo de allí. Eso es más raro. ¿Ella está afuera? Nam hace un sonido con su garganta, afirmando. Creo que está enloqueciendo. Al principio pensé que estaba orando o algo así, pero cuando me acerqué solo la escuché balbucear cosas. Se inclina de hombros, terminando de beber el agua. Discutimos. Es lo único que puedo decir. No me digas, habla sarcástica, tirando la botella al cesto de basura. Giro mis ojos y suspiro. Tiendes a ser un dolor en el trasero cuando te enfermas, odias que te cuiden, y ahora estamos repitiendo lo mismo del pasado. Me cruzo de brazos. Ya no somos niños. Se acerca, tomando mi barbilla. Eres una adulta, no tienes derecho a hablar de esa forma frente a Samantha y Melissa, tus enfermeras de cuidado. Habla firme. Y si discutes con tu mujer, resuélvelo. Suelta su agarre, alejándose. Y por el amor de Dios, Frin, quédate tranquila, no te vas a recuperar haciendo rabietas tontas. ¿Bien? Te odio, le digo en cuanto se aleja. Ella sonríe y me lanza un beso. Lo sé. Sale de la habitación dejando la puerta abierta. Minutos después, Becky ingresa cerrando la puerta. Puedo escuchar cómo coloca el seguro para no ser interrumpidas. De inmediato me arrepiento por haberle gritado como lo hice. No debía descargar mi enojo con ella de esa forma. Me encuentro tan frustrada por todo que solo deseo presionar el botón que me libere de todo el daño. Ella se mantiene de pie, con sus manos detrás de su espalda, mientras me mira, tan débil, tan vulnerable. Respiro con dificultad en cuanto la veo. Sus ojos miran a los míos, pero yo solo puedo pensar en lo hermosa que es. Soy una idiota por gritarle. Papá una vez me dijo que no se debe tratar mal a las personas que amas, y yo acabo de hacer eso. Lo lamento, susurro. Ella se mantiene en su lugar, su pie se mueve sin parar y solo puedo pensar que quizá tiene ansiedad. No debí gritarte, estoy frustrada, no me gusta estar aquí, mucho menos sentirme tan inútil. Becky se acerca a pasos lentos. No me gusta ser débil. Ella toma mi rostro con sus manos, acariciando mis mejillas. Lo siento. Lo que recibo a cambio son sus labios, tan suaves y cálidos.
Son mi lugar seguro cuando hay tanto caos a mi alrededor. Ella suelta un largo suspiro, sentándose en la camilla sin separarse de mí. Acaricio su cuello y luego sujeto su rostro, besándola con mayor intensidad y pasión. La extrañé. Nuevamente suspira mientras mueve su boca sobre la mía. Me siento en las nubes. Siento que podría volar ahora mismo. Siento que podría conquistar el mundo si así lo quisiera. El beso es lento, húmedo, cálido. Es de aquellos besos que te transportan a otro mundo. Es de aquellos besos que te hacen sentir mariposas en el estómago. Sus manos se pasean por mis hombros y luego rodean mi cuello, pegándose mucho más a mí. Su lengua húmeda pasa por mi boca y mi cabeza da vueltas en ese mismo instante. Me dejo llevar por las sensaciones que me invaden, la paz que me llega, la tranquilidad. Becky se separa, dando un beso final sobre mis labios. Al abrir los ojos, la veo sonreír, su mirada cruzándose con la mía, diciéndome tanto con solo eso. «Te amo», susurra, mirando mis labios. «Lo siento, lo lamento», repite, y yo niego, abrazándola. «Es solo que estás con vida y casi te pierdo, no puedo perderte». Habla contra mi hombro. Cierro mis ojos y la siento temblar, así que paso mis manos por su espalda. «No me vas a perder, aquí me tienes», le aseguro besando su cuello. «Te amo, recuerda que prometimos estar para la otra, ya no estaremos en la soledad». Me separo de ella, limpiando sus lágrimas. «Nada ni nadie me va a alejar de ti». Becky me besa una y otra vez, abrazándose con fuerza a mi cuello. «Nada me alejará de ti, no puedo vivir sin ti», habla con su voz temblorosa, llorando. Sé muy bien que la dependencia que ambas tenemos hacia la otra está mal en muchos aspectos, pero ya es muy tarde para aprender de ello. Ambas mejoramos cuando nos tenemos y solo nos vemos perdidas cuando estamos solas. Me da igual si dicen que está mal todo esto. Me da igual si mi dependencia hacia Becky me lleva a la perdición. No soy Becky sin Frin. Sonrío ante lo que dice, cerrando los ojos. Y yo no soy Frin sin Becky, le aseguro, porque es la verdad y es algo que será así siempre. Ambas nos dejamos envolver por el amor entre las dos, sin importar lo que exista a las afueras de las puertas, sin importar lo que opinen los demás. Sabía que solo debíamos hablarlo para resolverlo, y sé que aún hay mucho por resolver, pero todo estará bien mientras la tenga conmigo. Solo nosotras dos podemos enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Solo nosotras dos podemos superar cualquier cosa. Me aferro a este amor que siento por ella. Me aferro a ella, porque es mi lugar seguro.